Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Esto es Tu Decisión 2026. Como todas las noches, estamos en vivo y en directo. ¿Cómo estás, Ricardo? ¿Qué tal? Muy bien, en una cobertura especial, ¿no? Porque esta semana vamos a estar abocados a lo que significa también los debates para el Senado y para diputados. Así es, hemos estado viendo desde muy temprano, desde hace aproximadamente 2 horas, este debate de agenda parlamentaria. Han participado candidatos a diputados y senadores de varios partidos políticos. Han tenido la dinámica, Ricardo, recordemos, de plantear esa propuesta legislativa y luego han tenido una réplica que bien hemos venido diciendo desde más temprano. No se ha cumplido la réplica, más bien han ido a por las pullas y toreando esa respuesta, pero esto expone también al candidato. Es bueno también que veamos esa dinámica. Las participaciones de los candidatos han ido más que a propuestas directas de senadores y diputados a políticas generales de gobierno. Así que así eso han estado apuntando en varias materias. Por ejemplo, en dimensión social e institucional y también en dimensión territorial ambiental. Bueno, han tocado varios temas que de hecho nosotros también aquí abordamos con los candidatos a la presidencia: educación, participación ciudadana, salud, seguridad ciudadana, que es el tema central casi en todos los debates, vivienda, derechos humanos, institucionalidad, lucha contra la corrupción, también la dimensión ambiental, territorial, cambio climático y medio ambiente. Así es, eso ha sido el debate que se inicia hoy a nivel parlamentario, pero nosotros seguimos con los candidatos que postulan a Palacio de Gobierno. Hoy tenemos a Mario Enrique Vizcarra Cornejo, él es candidato a la presidencia, y por supuesto vamos a repasar ese perfil que también está publicado en la página del voto informado del Jurado Nacional de Elecciones. Vamos a ver entonces lo que se ha publicado. Recordemos que todo lo que se declara aquí tiene carácter de declaración jurada. Mario Enrique Vizcarra Cornejo, 71 años de edad, lugar de nacimiento Moquegua, concretamente la provincia de Mariscal Nieto. Estudios Ingeniería Industrial en la Universidad Nacional de Ingeniería y es magíster también en Administración en la Universidad ESAL. En cuanto a experiencia, gerente administrativo CIM Vizcarra SAC, gerente administrativo también de Agrotécnica Estuquiña Sociedad Anónima. En cuanto a cargos partidarios, Partido Político Perú Primero, miembro de la Comisión Política Nacional. Y en cuanto a relación de sentencias, peculado, pena privativa de la libertad y pena cumplida. Vamos ahora a conocer las políticas de gobierno, las propuestas del plan de gobierno. Punto 1, pobreza. La reducción con programas de focalización en zonas rurales, más inversión en servicios públicos y básicos y apoyo directo a las pymes para generar empleo formal. En cuanto a educación, modernizará colegios, llevará internet gratuito y enviará a los mejores docentes a las zonas con peores resultados. Vamos al punto 3, que está referido a la salud. Fortalecerán postas y hospitales, aumentarán médicos y ejecutarán un plan frontal contra la anemia infantil. En cuanto a seguridad y política, reformará el sistema político, combatirá la corrupción y fortalecerá la policía para enfrentar la ola criminal. Y cerramos con el punto 5, que está referido a economía y empleo. Impulso a una economía social de mercado, apoyo a las pymes y descentralizará la inversión para dinamizar las regiones. Recibimos entonces al candidato Mario Vizcarra de Perú Primero. ¿Cómo está, candidato? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos. Gracias por estar en Tu Decisión 2026. Por favor, le invitamos a tomar asiento. Y mientras nos acomodamos, le contamos cuál es la dinámica del programa, que recordamos siempre a nuestra audiencia, es la misma para todos, porque en este programa somos equitativos. Son 7 temas los que vamos a tratar, todos los que están publicados precisamente en ese voto informado en el Jurado Nacional de Elecciones. Abordamos políticas públicas. Hay 2 preguntas de rigor que usted tendrá que responder durante 1 minuto, pero antes vamos a conocer también detalles de su vida que en el siguiente informe que hemos preparado. Bien. Mario Enrique Vizcarra Cornejo, hermano mayor del expresidente Martín Vizcarra, tiene 71 años y es natural de Moquegua. En estas elecciones generales del 2026 postula la presidencia por el partido Perú Primero, ingeniero industrial por la Universidad Nacional de Ingeniería y magíster en administración por ESAN, título que obtuvo en el 2003. Su perfil profesional está vinculado principalmente al ámbito empresarial. Ha sido vocero y miembro de la Comisión Política Nacional de su agrupación desde el 2025 hasta la actualidad. Su candidatura fue confirmada por el Jurado Nacional de Elecciones en enero de este año. Según lo declarado por el candidato de Perú Primero ante el Jurado Nacional de Elecciones, cuenta con una sentencia por peculado con pena privativa de la libertad ya cumplida. Entre sus principales propuestas figuran reducir la pobreza con programas focalizados, modernizar la educación con internet gratuito,
fortalecer la salud pública, impulsar una reforma política y apoyar a las pequeñas y medianas empresas. Mario Enrique Vizcarra Cornejo se presenta como un candidato con perfil empresarial que busca trasladar su experiencia en gestión privada al ámbito de la conducción nacional. Mario Vizcarra está con nosotros en Tu Decisión 2026. ¿Cómo está, candidato? Muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Karina, Ricardo, ¿cómo está? Bienvenido. ¿Qué tal? Candidato, comencemos con una pregunta de coyuntura, una pregunta que nos preocupa. El día de hoy el gobierno ha declarado 14 días de emergencia en el suministro de GNB. Si usted fuera presidente, en esas primeras 48 horas, ¿qué medidas tomaría para poder garantizar el abastecimiento y evitar además el pánico ciudadano? Bueno, las primeras acciones están referidas a la inseguridad ciudadana, ¿no? Eso tenemos que verlo definitivamente. ¿Ya? Y nosotros ya tenemos ya decidido en nuestro plan de gobierno es trasladar a 500 presos de la máxima peligrosidad a cuarteles que están ya determinados para que puedan estar aislados y no sigan. Si me permite, candidato, le he planteado el tema de hoy, el tema de coyuntura que tiene que ver con esa emergencia con respecto al suministro de GNB. ¿Qué medidas usted tomaría en esas primeras 48 horas para garantizar el abastecimiento? Claro, lo que ocurre es que se produjo una deflagración en la zona de la convención, situación que ha originado que estemos durante 2 semanas aproximadamente, Karina, en una restricción en el servicio del GNB, al menos en Lima. Ah, bueno, si tienen que tomar las medidas drásticas para... ¿Estaba usted informado acerca de esto? Bueno, sí, lo tuve claro. Lo tuve claro, lo que pasa es que la medida indudablemente tiene que usarse toda la tecnología, todo lo que esté al alcance para poder restituir el abastecimiento del GNB. Ahora, la única forma de traerlo es directamente hacia Lima, donde se distribuyen al sistema residencial y también, por cierto, ya lo que significa gas vehicular. Pero ¿cómo enfrentar una medida de emergencia si esto se volviera a repetir, por ejemplo, durante un periodo gubernamental suyo? O si se extiende incluso, claro, ¿no? Durante más días. Bueno, se tiene que tomar pues, unas alternativas, ¿no? ¿Qué cosa hacer en esa situación? Yo creo que debe tenerse, digamos, abastecimientos para evitar estas situaciones que podrían darse en el futuro. De momento se ha restringido y se está garantizando el abastecimiento para el transporte público, por ejemplo. Se ha determinado que no se le suministran los taxis, ¿no? Son las primeras decisiones que se han tomado. ¿Usted tomaría alguna otra decisión? Bueno, son decisiones que son imprevistos, ¿no? Lo que tiene que hacerse es simplemente racionalizar, porque no queda otra hasta que se solucione este problema. Son cosas inesperadas, ¿no? Por ejemplo, en Moquegua, que es su tierra, ¿cómo se distribuye el gas? El gas solamente hay GLP, no hay GNB, ¿no? Llega pues bajo los camiones que llegan de proveedores, ¿no? Y dentro del plan de gobierno de Perú Primero hay la posibilidad de que también este gas que llega a las zonas residenciales, que llega a las casas, el gas, pueda también ser cubierto hacia la zona sur, Moquegua, Arequipa y Tacna. Ah, claro que sí. O sea, realmente no es correcto de que las zonas productoras del gas y las zonas aledañas estén pues, exentas de ese abastecimiento, ¿no? Hemos estado en Apurímac, hemos estado en Huancavelica, hemos estado en Ayacucho, donde pasa el gas de Camisea y no se benefician con ese producto. Yo creo que se debe colocar plantas de tratamiento, de abastecimiento para que todos los peruanos finalmente se abastezcan. ¿Y ustedes han proyectado algún presupuesto, algún costo, financiamiento precisamente para lo que usted está planteando? No tenemos el costo real, pero indudablemente hay que hacerlo. ¿Y el FICE lo mantendrían también justamente, este FICE, este fondo especial para el tema del gas? Claro, son fondos que se requieren para que continúe la operatividad de este suministro, ¿no? Correcto. Vayamos ahora a otros aspectos antes de ir al minuto que tiene usted para hacer un resumen de lo que va a ser esos primeros 100 días de gobierno. Yo quería preguntarle también sobre otro aspecto que es importante en cuanto a lo que significa esta última legislatura que tiene el Congreso. El Parlamento ingresa ya a su último tramo de debates. Se coincide, por cierto, con la campaña electoral. En estos últimos 3 meses y medio, ¿qué debe aprobar el Congreso, a su criterio? Bueno, nosotros consideramos de que este Congreso que está de salida, lo único que debe garantizarnos son unas elecciones limpias, democráticas y transparentes, ¿no? Hemos visto de que este Congreso solamente se ha preocupado en dar leyes, algunas pro crimen,
de sostener durante casi 3 años a una presidenta muy divorciada de los problemas del Perú. Luego, cuando ya no le fue útil, la cambiaron por otro señor, Gerí. Entonces, no tenemos ninguna confianza. Para nosotros, como partido político, creemos de que es suficiente con que nos garantice un tránsito transparente y democrático para que el nuevo gobierno pueda hacer las reformas que considere necesarias. Le comentábamos, candidato, que tenemos 2 preguntas de rigor que tendrá que responder durante 1 minuto. La primera de ellas es, ¿qué haría usted en sus primeros 100 días de gobierno? Sí, le comentaba. Nosotros ya tenemos establecido trasladar 500 reos de máxima peligrosidad a cuarteles existentes. A través de unos módulos vamos a recluirlos ahí para que ya no estén coordinando, como es conocido, con sus compinches que están en libertad. Primero. Segundo, establecer le llamamos un comando de destrave de proyectos que están paralizados por años. Son más de 2.300 proyectos que han avanzado, algunos al 20%, otros al 80%, que suman más de 10.000 millones de dólares que están prácticamente inutilizados, ¿no? Y tercero, nosotros consideramos de que el Perú, como un país con grandes emprendedores, hemos establecido crear un bono de emprendedor de hasta 5.000 soles para beneficiar a los millones de peruanos que intentan generar un proyecto propio. Se venció el minuto para el tema de, digamos, 100 días de gestión. Ahora miren, ¿qué haría usted en 100 días de gobierno, pero en solo materia de seguridad ciudadana? Ya, en ese tema que es tan álgido, tenemos identificado 3 cuarteles en las zonas de la selva que fácilmente podían acondicionarse para recluir a delincuentes peligrosos, como es Chayapalca, por ejemplo, ¿no? Están ubicados en Loreto, en Caballocoche, en Bagua, en Amazonas y en el Purús, en Madre de Dios, ¿no? Y con ello también destinar que los policías que actualmente custodian activos importantes del Perú puedan sumarse ya a la lucha contra la inseguridad ciudadana y sean parte del servicio de inteligencia que capture a los delincuentes que están pululando. Correcto. Perfecto, muchas gracias. Vamos a ir a una pausa, Karina, para volver y ir ya de lleno a un debate más amplio con los 5 minutos que hay para rubros como seguridad ciudadana, corrupción y también salud. Así es, políticas públicas en materia de salud. Vamos a hacer una pausa muy cortita. Regresamos con más. Radio Nacional, 89 años, unidos. No es un favor, es un derecho. No es delicadeza, es fortaleza. No es exageración, es realidad. En el Día Internacional de la Mujer no pedimos espacio, lo ocupamos. Por todo ello, presentamos Mujer Nacional. El especial de la radio para mujeres que crean, que lideran, que educan, que transforman. Mujer Nacional. Mujeres que transforman el Perú. Domingo 8 de marzo a las 3 de la tarde en Radio Nacional del Perú. Porque cuando una mujer avanza, avanzamos todos. Hay vidas que no caben en un aplauso, pero sí en el tributo de Radio Nacional del Perú. ¿En qué fue de tu vida? Abrimos una ventana distinta para reencontrarnos con quienes tejieron el legado vivo del Perú. A mí en la vida me ha sorprendido mucho me ha sorprendido. Voces que inspiran. De lo que está lleno el corazón, habla la boca. Sí, ¿verdad? ¿Qué fue de tu vida? Con Socorro Sampen. Conversamos con grandes figuras mientras las luces se encienden igual que la memoria. Domingos a las 5 de la tarde por Radio Nacional. En Talara, la capital del oro negro, escucha Radio Nacional 101.9 FM. ¿Sabes en qué coinciden estas canciones? No me
yo sin ti, sin tener una ilusión. Te quiero cada día más y no puedo pensar. Dile que yo te veo escondida. Aplaudidas, aclamadas, superventas y difusión, destacando principalmente su origen, el talento creativo del compositor español Alejandro Jaén. Escucha sus canciones de lunes a viernes a las 4 y los sábados desde las 5 de la tarde en Discos de Oro por Radio Nacional. Volvemos a Tu Decisión 2026 por TV Perú, Radio Nacional y las redes sociales. Nos acompaña don Mario Enrique Vizcarra Cornejo, candidato presidencial de Perú Primero. Cuando usted hablaba de esta propuesta inicial en seguridad ciudadana para 3 nuevos penales que estén fuera, sobre todo en las zonas de la selva, ¿qué va a ocurrir con Chayapalca? Porque sus vecinos de Tacna están pidiendo que este penal ya no funcione en esa zona. Sí, eso es correcto. Yo he estado hace 15 días en Tacna y es un clamor popular. En realidad cumplió bien su función, lo que pasa es que fue el único penal acondicionado para ello. Y recordemos que Chayapalca es un cuartel, pero se quedaron ahí y cuando ya ha rebasado la capacidad, pues lógicamente genera malestar y genera pues zozobra en la población. Para eso nosotros estamos proponiendo no solamente 3, en realidad hay más de 10 cuarteles en las zonas altoandinas y en las zonas de la selva, que en corto periodo, nosotros estimamos que en 6 meses, 3 de ellos podemos acondicionarlos. Destugurizar Chayapalca y, lógicamente, llevar también a otros reos de alta peligrosidad que también destuguricen los penales existentes. ¿Y dónde van a estar los soldados? Porque si van a ser, digamos, locales que sirven como, digamos, destacamentos militares, cuarteles concretamente, ¿y dónde van a estar los soldados? Fíjese, y esos cuarteles ya están en desuso. Fueron construidos para la época de la insurgencia senderista. Ya prácticamente solamente hay un grupo pequeño que cuidan las instalaciones que puedan quedar. Están prácticamente desabastecidos. Entonces ahí fácilmente pueden albergar más de 1000, en un corto periodo, más de 1000 reos de alta peligrosidad. Ahora, no hay que confundir, el control directo con los reos va a seguir a cargo del INPE, porque la ley lo determina. Lo que hablamos es de un control perimétrico a cargo de las Fuerzas Armadas y un control aéreo también de que impida que hayan pues, comunicaciones con la gente, con pinches. Pero se tendría que normar eso, ¿verdad? Porque las Fuerzas Armadas no están a cargo del control interno. Eso es cierto, pero son leyes que impiden esa función. Pero se refundaría, por ejemplo, como una especie de policía militar, porque usted, de hecho, en el plan de gobierno, ustedes publican una reforma integral de la policía. Específicamente, ¿qué significa eso? ¿Esos cambios en doctrinas, en altos mandos? Específicamente, ¿qué se van a concentrar? No, fíjese, el 2019 existía un plan contra la inseguridad ciudadana, el plan Mariano Santos. En ese entonces, ese plan especificaba una reforma de la Policía Nacional de Perú y también una implementación en armamentos, en tecnología, que bordeaban los 10.000 millones de soles. No se hizo caso porque se consideró que era muy alto el costo, pero han pasado ya más de casi 8 años y lo que vemos es de que ahora es mucho más álgida la situación y con toda seguridad ese presupuesto ha quedado corto y seguimos con el problema de la inseguridad ciudadana, con todo lo que esto trae, ¿no? Trae muertes, desincentiva la inversión, muchos miles de negocios se cierran por las extorsiones. Entonces yo creo que no debemos fijarnos cuánto cuesta ello, sino cuánto nos cuesta vivir en una situación. De acuerdo con que es una prioridad, pero también es cierto que para destinar mayor presupuesto hay que quitarle también alguna otra política pública. En ese sentido, ¿usted sacrificaría alguna otra o cómo es que desplazaría ese presupuesto? Fíjese, siempre el problema es, como es lógico, ¿de dónde se van a sacar los recursos? En el Perú, estimados, optimistas, hablan de que la corrupción se lleva anualmente más de 20.000 millones de soles. Por un lado eso. Entonces,
Hay dinero para corrupción, pero ¿cómo no hay dinero para estas cosas de que son Pero sumamente primero urgentes? habría que resolver el problema de la corrupción para poder contar con ese dinero. Van de la mano. Totalmente de acuerdo, pero si no se ha resuelto no hay dinero todavía. Pero se va a tener que resolver. Tampoco se va a hacer al día siguiente la reestructuración. Ahora hemos visto que el expresidente Gerí, un día antes de dejar el cargo, autoriza un desembolso de más de 1.130 millones para la compra de aviones. Nosotros consideramos de que la prioridad no son los aviones. Si bien es cierto, el Perú debe tener una defensa importante, creemos que debemos priorizar. Hay que priorizar. La prioridad es ahorita la inseguridad ciudadana. Muy bien. Y consideramos que por ahí debemos atacar la cosa. Correcto. Nos toca ahora el tema de la corrupción. Tenemos 5 minutos también para hablar de ese tema. Usted ha sido condenado por corrupción hace ya 20 años aproximadamente. ¿Usted se considera yo un hombre rehabilitado de esta situación? Mire, yo se lo reafirmo, yo soy inocente. Porque pero jamás apeló su condena. Sí, a mí me condenan porque yo acepté una invitación del expresidente Valentín Paniagua para que me haga cargo del CETAR Moquegua. ¿Y qué eran los CETARes en ese entonces? Lo que después devinieron en los gobiernos regionales. Los CETARes eran elegidos de aquí de Lima a nivel nacional. Entonces, recordemos, ante la caída de la corrupción fujimorista, el gobierno de transición de Paniagua nombró a nivel nacional 24 presidentes del CETAR. Yo no lo conocía, doctor Paniagua. Yo me dedicaba, como siempre me he dedicado, el 95% de mi vida profesional a la actividad privada. Y recibo una llamada del doctor y me invita a hacerme cargo del CETAR. Estuve 7 meses. Y cuando termino mi gestión, bueno, desde que inicié me dijeron que mi remuneración se dividía en 2 partes. Una que era en planilla, como todas las personas, pero debido a que había una ley que impedía el incremento de sueldos y salarios, había quedado totalmente desfasado con la realidad. Y para compensar eso, el gobierno hizo un acuerdo con el PNUD, organismo de las Naciones Unidas, para que a los funcionarios de cierto nivel, incluyendo ministros, presidentes de instituciones públicas, congresistas, funcionarios públicos del Poder Judicial, el PNUD les daba una compensación que en mi caso era de $2.000. Previo contrato, nada turbio, y así he recibido durante los 7 meses. Terminé mi gestión y por rencillas políticas entre 2 personas que no tenía yo nada que ver, resulto involucrado en esa acusación de haber recibido doble sueldo, que evidentemente es un delito recibir doble sueldo. Pero en este caso no era doble sueldo, era un sueldo y un bono. Fue una discusión que duró años, en la cual yo no le presté atención, porque mi abogado me dijo, tú no tienes problemas porque no son doble sueldo. Resulté condenado. Y yo salí tan decepcionado de esta situación que no apelé. Es un error mío no haber apelado. Candidato, no obstante, usted ha glorificado la gestión de Martín Vizcarra. Y acá hay un punto objetivo. Si usted defiende la gestión de un presidente que ha terminado condenado por corrupción, específicamente por cohecho, y que además se privilegió de vacunas en un momento en el que el país y los ciudadanos estaban desesperados por conseguir una, ¿qué tipo de liderazgo moral y ético podríamos esperar en una presidencia suya? Le hago esa pregunta concreta porque evidentemente acá hay una cuestión muy polémica y controversial con respecto a eso. ¿Sí? Permítame terminar. Han pasado los años y yo no tenía la menor intención de tener algún cargo público. Han pasado 25 años de ello. Y ahora, por circunstancias conocidas, estoy candidateando a la presidencia de la República. Yo he hecho la gestión ya ante un abogado y él ha presentado ya un recurso para declararme inocente de ese caso porque fui la única persona de más de 2.000 funcionarios que recibimos ese aporte, ese bono. Entonces está el proceso de apelación. Le pido entonces ahora que quedó claro ese punto, que responda a mi consulta. ¿Sí? ¿Qué tipo de liderazgo en una presidencia esperaríamos de alguien que defiende la gestión de un expresidente que está condenado por corrupción y que se privilegió de vacunas, él y otras personas más de su esfera más cercana, en un momento en el que realmente si pasaba un día más sin comprar vacunas, habían miles de peruanos que estaban muriendo? Ya. Martín se enfrentó con mucha valentía
a los grupos de poder desde que fue ministro de Transportes del 2016. Él fue el que denunció. Pero le estoy preguntando, candidato, específicamente por la condena. Es que tengo que explicarle. Y también por las vacunas, por el caso del vacunagate. Es que tengo que explicarle las razones. ¿Por qué Martín está condenado? Porque se enfrentó a los grupos de poder, cerró el Congreso del 2018, él se enfrentó a las farmacéuticas que se resistían a vender los medicamentos genéricos, se enfrentó a los productores de alimentos que no querían poner los autónomos, desoyendo la alimentación saludable. ¿Y usted cree que por eso lo acusan de recibir más de 2 millones de soles? Dentro de esas razones que yo le digo, quienes lo acusan a Martín Vizcarra son justamente 2 empresas que se declararon culpables. Esos delincuentes que declararon haber recibido en forma fraudulenta más de 500 millones de soles, se someten a una colaboración eficaz. Y ahora caminan libres. Dicen, yo le di a Vizcarra 1 billón de soles, pero he robado 500 millones. Pero usted sabe que la colaboración eficaz no se valida por dichos, sino por documentación, por cruce de información, por una investigación bastante compleja y exhaustiva. Un colaborador eficaz, para comenzar, uno puede postular a colaborador eficaz y no siempre termina siéndolo. Tiene que ser evaluado para ello, con las pruebas que cuenta. Correcto. Finalmente es condenado a Martín por dichos. Yo le di, pero yo lo vi y nada más. El exministro Hernández confirma que hubo una entrega de dinero, que hubo 2 entregas de dinero. Dichos. Y el señor Hernández era casi el brazo derecho de él. No, nunca lo fue. No fue ministro de Martín Vizcarra, fue ministro de PPK. No pueden ser dichos, señor Vizcarra. No pueden ser dichos. Las investigaciones requieren de documentación, no de dichos. Si no, aquí todos estaríamos presos por si es que alguien tiene un problema político con el otro. Por eso, en la apelación se va a demostrar de los argumentos falaces de que determinan condena. ¿Qué opinión tiene usted del vacunagate? Ya, la pregunta B. Martín se somete a un ensayo. En ese entonces, octubre del 2020, en el mundo, no existía vacunas. Pero él no se somete a un ensayo. El director del ensayo clínico ha dicho que él no se somete a un ensayo, que lo llaman especialmente, que vaya a Palacio de Gobierno